Muy buenos días, hermanos. En esta mañana, cada uno desde el rinconcito de su casa, adoramos al Señor en nuestro culto de domingo y agradecemos especialmente por esta bendición que el Señor nos da de poder desde nuestros hogares estar en comunión y adorarle en comunión todos los hermanos. En esta mañana les voy a leer el Salmo 98, desde el versículo 4 al 9, que nos dice así: Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Tenemos el privilegio de servir a un Dios justo. Entonces, alabémosle con nuestras vidas y gozando de la justicia del Señor y sabiendo que tenemos que ser fieles a lo que Él quiere para nuestras vidas, porque Él va a venir a juzgar a cada uno de nosotros, a cada parte de la creación. Bendiciones, hermanos. Mi ser, el
desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Les invito a orar, hermanos, todos juntos. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre amado, porque podemos conocerte cada día un poquito más. Podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor, y especialmente, Padre, podemos tener comunión contigo. Queremos pedirte, Padre amado, que tengas tu mano poderosa obrando en la vida de cada uno de tus hijos, para que podamos también llevar tu mensaje de salvación a cada rincón de la tierra, Señor. Queremos
darte gracias por el cuidado que tienes de nosotros en medio de estas dificultades de pandemia. Y también queremos pedirte, Padre amado, que tú estés supliendo cada necesidad, bendiciendo en salud a cada hermano, a cada persona, en cada país, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cuidarnos responsablemente para cuidar a los demás. Queremos pedirte que tengas el control de cada nación, de cada rincón de la tierra, Padre, para que podamos salir de esta pandemia victoriosos a pesar de las angustias, victoriosos a pesar de las pérdidas, victoriosos porque estamos en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos, espero que estén teniendo un domingo bendecido allí en su casa, cada uno adorando al Señor. Oramos para que el Señor nos dé la oportunidad de volver al templo en breve, para que podamos estar juntos adorando al Señor aquí en la casa del Señor. Pero mientras tanto, cada uno en casa adorando al Señor, manteniendo el contacto con los hermanos y cuidándonos los unos a los otros. Vamos en esta mañana ahora a tener un tiempito para escudriñar la palabra del Señor, sacarle el jugo a eso que Dios tiene preparado para nosotros esta mañana. Así que tené tu Biblia ahí cerquita, tráete algo para anotar, una lapicera, una cuadernola, un cuaderno, unas hojitas para sacar todo lo que tenemos que aprender hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo venimos hablando de la adoración durante estos domingos. Bueno, lo primero que dijimos hace 3 domingos creo, estuvimos hablando sobre Pablo con los corintios y esa comparación que el apóstol Pablo hace de la iglesia con el cuerpo de Cristo, y hablamos del esqueleto del cuerpo, ¿no? Y dentro de ese esqueleto mencionamos varias cosas, y una de ellas la adoración y la glorificación a Dios constante. Y a partir de ahí empezamos a trabajar los domingos posteriores cómo adorar a Dios de una manera genuina, completa. Y comenzamos, recuerdo, hace 2 domingos hablando de Colosenses. Pablo hablándole a los colosenses, diciéndole, ustedes ya saben adorar a otros dioses porque en Colosas se adoraba a todo tipo de dioses. Sin embargo, deben desvestirse, dejar el viejo hombre, dejar esas costumbres y revestirse de un nuevo hombre, de una nueva forma de adorar a Dios, de una nueva forma de servir a Dios. Y hablamos de esa adoración integral, completa, que necesita despojarse de lo viejo y traer lo nuevo a nuestra vida. El domingo pasado vimos el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, que también adoró a Dios de una forma integral. Inclusive nos sorprendió cómo Ana adoró en la tristeza, que es algo a lo que no estamos a veces acostumbrados, no oímos mucho sobre eso. Y bueno, el domingo pasado recordamos que en la tristeza también puedo y debo adorar a Dios, ¿sí? Hablamos de la fidelidad que tuvo Ana, cómo la fidelidad también, yo puedo adorar a Dios a través de la fidelidad, siendo fiel adoro a Dios. Bien, y también hablamos sobre la importancia de la casa del Señor, ¿no? Valorizar, respetando las normas que tenemos ahora, cada uno quedarse en casa, pero juntando fuerzas, ganas, energías para cuando volvamos al templo, revalorizarnos, darle el valor que el templo tiene y darle el valor que la casa del Señor merece. Y bueno, siguiendo esa línea que venimos trabajando sobre adoración, hoy me gustaría hacer una unión entre 2 conceptos, ¿no? O entre 3, mejor, más que entre 2, entre 3. Venimos hablando sobre adoración, ¿sí? Pero no existe adoración sin obediencia a Dios. La adoración y la obediencia están en conjunto. En aquella primera predicación sobre adoración, allá hace 3 domingos, cuando hablamos del esqueleto mencionábamos la adoración, y otra de las partes del esqueleto del cuerpo de Cristo es la obediencia. ¿Sí? Es algo que sin obediencia a Dios el cuerpo no se sustenta, se cae. Puede tener otras cosas, puede haber ministerios, puede haber misiones,
puede haber templos lindos, pero si no hay obediencia a Dios, eso es una organización muy bonita, puede ser un lugar muy lindo para reunirse, pero no es una iglesia cristiana. La iglesia cristiana necesita el esqueleto, y en ese esqueleto hay obediencia. Entonces la adoración a Dios está irremediablemente unida a la obediencia a Él. No hay adoración a Dios sin obediencia a Dios. Y también el tercer concepto que vamos a trabajar hoy es el relacionado con la fe, porque la fe a veces, hoy en día nos encontramos con un concepto de fe relacionado solo a mi necesidad. Yo necesito algo, entonces cierro los ojos y oro y tengo que tener fe para tener lo que me falta, o para que el Señor cure tal cosa, o para que el Señor supla tal necesidad. Y si el Señor no lo hace, nunca hablamos de soberanía de Dios, sino que hablamos de falta de fe. Y ese es un concepto erróneo. Y para hablar de adoración tenemos que tener una fe colocada donde tiene que estar, ¿sí? Fundamentada en quién tiene que estar fundamentada. Y para trabajar estos tres conceptos juntos, adoración, obediencia y fe, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, ¿sí? Te invito a que abras tu Biblia en Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 30. Y dice lo siguiente la palabra del Señor. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y vamos a estudiar un poquito, como hacemos siempre, el contexto del libro que estamos estudiando, el contexto del texto que estamos estudiando. El libro de Daniel, ¿no?, es uno de los libros que clasificamos dentro de los profetas mayores, no por importancia, no porque sea más importante que los profetas menores, sino por el tamaño del libro, ¿sí? Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel son esos profetas mayores, son libros más grandes que los profetas menores, que a veces son pequeñitos. Por eso hacemos esa clasificación, clasificado dentro de ese grupo de libros. Fue escrito en hebreo y en arameo,
¿Qué más tenemos para decir hoy? Daniel era adolescente cuando Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel. Llevó a Daniel y a otros jóvenes también de la realeza, familias cercanas a la realeza, familias nobles que fueron llevados en ese cautiverio. Y Daniel y sus amigos, sobre todo los más jovencitos, ¿no?, eran obligados a aprender toda la burocracia de Babilonia y a servir en el palacio y a aprender todo cómo funcionaba la burocracia del imperio. Sin embargo, él arriesgó varias veces su vida por oponerse a determinadas normas que el rey tenía. Puso en riesgo varias veces su vida, y como el caso de la historia de hoy, sus amigos y jóvenes también pusieron en riesgo su vida por oponerse a determinadas leyes o determinados edictos que el rey preparaba y decía. Y en el libro de Daniel vemos todo, Daniel nos cuenta todo lo que vio en aquel tiempo y también lo que él previó, ¿no?, lo que estaba previendo que iba a pasar en el futuro. Eso es algo que encontramos en el libro de Daniel. Y cuando hablamos específicamente del texto de hoy, por una cuestión de tiempo no lo hicimos, comenzamos a leer en el capítulo 3, versículo 16, pero yo te invito a que leas todo el capítulo 3 y vas a ver cómo al rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua suya que dice que tenía 60 codos de altura, y 60 codos son prácticamente 26, 27 metros de altura, era una estatua bastante importante, y dijo que todo el mundo se tenía que postrar y adorar cada vez que sonara algún instrumento, ¿no?, o el címbalo, o tal cosa, o los platillos, o la trompeta. Cada vez que sonaba algo, donde estabas tenías que postrarte para adorar al rey Nabucodonosor. Todo eso lo vas a encontrar en los primeros versículos hasta el versículo 15 del capítulo 3. Ahí resulta que aparecen estos jóvenes que dicen no nos vamos a postrar, y se plantan seriamente delante del rey diciendo que no van a adorar a ningún rey ni a ningún dios que no sea su Dios. Vamos a leer de nuevo el versículo 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo, tremendo, porque el rey Nabucodonosor ya había puesto la ley, pero también ya había puesto el castigo para aquellos que no obedecieran la ley. El castigo era el horno de fuego. Ya habían venido los sátrapas a chusmear diciendo: mirá que allá hay algunos jóvenes que no quieren obedecer tu mandato de postrarse delante de la estatua que te representa y que dice que eres un dios. Llamaron a estos jóvenes y los jóvenes dijeron: mira, no te vamos a obedecer. Y si querés tirarnos al horno de fuego, tirarnos al horno de fuego. Nosotros ya sabemos a quién obedecemos, y si Dios nos quiere librar, gloria a Dios, y si Dios no nos quiere librar, gloria a Dios también, y sabe que no nos vamos a postrar, no nos estás asustando con esto que estás diciendo. Y en este primer punto vemos que ellos adoraron siendo obedientes, y esa obediencia vino por la razón. Muchos aquí ven una contradicción a veces entre lo que es la fe y la razón, y esa contradicción no tiene que existir. Si yo te lees este texto de nuevo y yo te digo: ¿ves fe en estos jóvenes? Seguramente me vayas a decir: sí, claro que veo fe. Y si te digo ahora: ¿ves razón? ¿Ves lógica? Para algunos puede sonar a locura. Sin embargo, también se ve razón, también se ve la lógica. Prestemos atención a lo que voy a decir ahora. Para un joven de aquella época que adoraba a Dios por encima de todas las cosas, no era lógico adorar a otro hombre, no era lógico adorar a otra estatua, no era lógico adorar al rey, por más que tuviera un castigo, no era lógico. A ese punto de obediencia tendríamos que llegar nosotros, ese tendría que ser nuestro objetivo. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos pide que hagamos cosas o nos muestra
su voluntad, su camino bastante claro, y nosotros dudamos. Ponemos en duda porque fulanito dice tal cosa, porque por allá dice tal otra, porque qué van a decir por acá, porque cómo me voy a sustentar, cómo voy a vivir, cómo voy a hacer esto, o de dónde va a surgir los recursos, qué pasa con mi familia, qué pasa delante del primer problema. Y ya sabemos que obedecer a medias no es obedecer. O obedecemos o no lo hacemos. Y estos jóvenes son un gran ejemplo, porque ellos obedecieron usando su razón. Fíjense que obedecer para ellos fue una elección. Ellos eligieron obedecer. Entonces, cuando uno elige hacer algo, puede hacerlo por fe, obviamente, pero sin lugar a dudas hay algo de razón también ahí, hay algo de cabeza. Bien, entonces dejemos esa dicotomía de lado entre fe y razón. No tienen por qué excluirse, al contrario, se complementan bastante bien. Se complementan muy bien. Mi razón no es perfecta. Necesito de una fe que me haga que mi razón crezca, que mi razonamiento sea mejor, más lindo, que llegue a lugares donde normalmente no puedo llegar. Pero también tenemos que pensar en el otro lado. Vivimos en un tiempo donde la fe parece una nube que está por ahí sin base ninguna. Y la fe que nosotros tenemos, la fe que tú tienes y la que yo tengo, está basada en la palabra de Dios. Y para entender y estudiar la palabra de Dios tengo que usar la razón. Entonces están irremediablemente juntas. Si queremos adorar a Dios, debemos adorarlo con la razón, con la cabeza. Para estos jóvenes, obedecer fue una elección. Ellos eligieron a quién adorar. Y miren que la elección para muchos de nosotros podría parecer difícil. Tenés un rey malo, un rey enojado, un rey que te está diciendo o es esto, que es bastante fácil postrarte ahí y adorar esta estatuita que está acá, o aquello que está allá, un horno de fuego bastante caliente, bastante más caliente de lo normal. O es eso, o es adorar a un Dios que no ves, que no estás viendo, invisible. Para muchos la elección sería bastante fácil. Para estos jóvenes también fue fácil. Y ellos por su razón fueron para el lado que tenían que ir. Eligieron a quién adorar. Y yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, wow, ¿cuántos de nosotros harían lo mismo, tomarían la misma decisión que tomaron estos jóvenes? ¿Cuántos de nosotros se caerían delante de esto? ¿Cuántos de nosotros nos doblaríamos como unas varitas? ¿Cuántos de nosotros terminaríamos cediendo ante la petición del rey por miedo, por vergüenza, por culpa, por lo que sea? Sin embargo, estos jóvenes fueron y siguen siendo un ejemplo para nosotros en cómo mantenernos firmes. Si queremos adorar a Dios, adorémosle a través de la obediencia. Y para obedecer a Dios necesitamos la razón, necesitamos cabeza, necesitamos elegir a quién adoramos. ¿Sí? No es todo por automatismo, no, yo debo elegir un tiempo, debo separar un tiempo, debo decir voy a adorar a Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Bien, Romanos capítulo 12, Pablo hablándole a los romanos dice renovaos. ¿Por qué? Por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Había que transformar la cabeza. No les está hablando de fe, no les está hablando de cosas necesariamente invisibles o a futuro. Le dicen, muchachos, tenemos que renovarnos, tenemos que cambiar, no nos conformemos a este mundo, sino que transformémonos renovando nuestro entendimiento. ¿Sí? Tenemos que transformar la forma de pensar, renovar nuestra cabeza. Y eso es la razón. Usemos nuestra cabeza, nuestra razón para adorar a Dios. Este ejemplo es bastante claro, el de estos jóvenes. Pero no nos quedamos solo ahí. Vamos a la otra parte del texto, del versículo 19 al versículo 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Siguiendo con lo que estábamos hablando, acá vemos la otra parte de la torta. Vimos hasta ahora cómo ellos adoraron por la razón, adoraron porque necesitaban obedecer a Dios, pensaron y tomaron una decisión usando sus cabezas, decidieron obedecer a Dios y así estaban decidiendo adorar a Dios. Ahora lo que vemos que en la misma historia, unos versículos después, no solo obedecieron por la razón, sino que obedecieron a pesar de la razón. Acá es donde vemos la otra parte, cómo adorar a Dios es por la cabeza, pero también es a pesar de mi cabeza, a pesar de lo que yo conozco, a pesar de lo que puedo entender, a pesar de lo que conozco de Dios, debo adorar, debo obedecer. Hubo riesgos, hubo tremendos riesgos para estos jóvenes. Ya lo conocían de antes y acá vemos cómo la decisión era apremiante. El rey estaba caliente, estaba enojado, hizo calentar el horno mucho más, tan fuerte que los hombres que tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego para allá adentro murieron por el calor de las llamas. O sea, el riesgo era altísimo. Y esa decisión que tomaron con la razón lo llevó ahora a un momento donde la razón ya no valía tanto. Ellos necesitaban confiar en que su Dios era más fuerte que aquel fuego, era más fuerte que aquel rey, y decidieron seguir obedeciendo a pesar de la razón. Porque acá la razón podría tambalear, podían gritar pidiendo que lo saquen, podían gritar arrepentidos. Sin embargo, hubo riesgos y decidieron obedecer. Adoraron a Dios a pesar de eso, a pesar de que las consecuencias de la decisión que habían tomado un poquito antes, los llevaron a un horno de fuego. Ellos adoraron a Dios a pesar de eso, e insistieron en su obediencia a Dios a pesar de los riesgos. Y esto es algo con lo que me gustaría resaltar. Cuando adoramos a Dios, cuando seguimos los principios de Dios, surgen obstáculos o personas, o movimientos, o el mundo, o nuestra propia carne, o Satanás, obstáculos adelante que nos impiden o quieren hacernos que no lleguemos a adorar completamente a Dios. ¿Y qué hacemos delante de eso? Necesitamos ser como estos jóvenes que insistieron en su obediencia a Dios, insistieron en su adoración a Dios a pesar de los obstáculos, sin medir los riesgos, pues ya estaban adentro del horno, no estaban midiendo, ay, si hago esto no sé qué, si hago esto no sé cuánto. Insistieron en obedecer a Dios, adoraron por la razón, pero adoraron a pesar de la razón. Adorar a Dios requiere obediencia y requiere fe, ¿sí? Requiere fe, requiere cabeza, como estamos viendo acá. Adorar a Dios no es una fórmula mágica. Adorar a Dios es constante. Cuando estamos bien, como cuando estaban estos jóvenes bien, pero cuando el rey pone un edicto tal y tenemos que decidir obedecer a Dios en vez de al rey, o cuando fulanito dice tal cosa, o cuando el mundo me lleva a tal otra, o cuando el otro dice tal A y Dios dice B, y yo tengo que seguir adorando a Dios. Y no puedo adorar a Dios y obedecer al otro. O servimos a Dios o servimos al mundo. Entonces, adoremos por la razón, pero adoremos como hicieron estos jóvenes a pesar de la razón. Y adoraron porque ellos tenían una fe genuina. Una fe falsa trae abandono. Eso me parece que es indiscutible. Una fe que no está fundamentada en la palabra del Señor, una fe que no está fundamentada en las promesas que el Señor nos hizo, una fe que no está fundamentada en lo que Dios quiere para nuestras vidas, es una fe falsa, y esa fe falsa trae abandono. No es el ejemplo que vemos acá, porque acá vemos a 3 jóvenes que adoraron al Señor con una fe genuina. Pero creo que todos conocemos ejemplos de personas que adoran a Dios con una fe falsa. Y más tarde o más temprano eso trae abandono. Entonces adorar a Dios requiere obediencia, requiere razón, requiere cabeza y requiere una fe genuina. Adoremos a Dios porque tenemos una fe genuina. La fe verdadera
merece insistencia, merece que sigamos buscando. Porque tener mucha fe no quiere decir que no vamos a tener dudas. Entonces la pregunta es, esta es mi medida de fe. Y cuando surgen los problemas, ¿qué pasa con tu medida de fe? ¡Ay, se apaga! Entonces no era tan genuina. Porque la fe verdadera necesita y merece de nuestra insistencia, de nuestra obediencia. Dios merece que nuestra obediencia sea completa, que sea siempre, que insistamos en obedecer a Dios, que insistamos a la hora de tomar decisiones que sean correctas, insistamos en tener una fe genuina. ¿Cómo está mi fe en ese sentido? Sin fe es imposible adorar a Dios, necesitamos fe, una fe genuina, completa, duradera, y necesitamos razón, una cabeza que nos recuerde todo el tiempo las decisiones que estamos tomando, si son de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y ahí nos estamos acercando un poquito más a ser adoradores completos, genuinos, que adoren a Dios en espíritu, cuando hablamos de fe, ¿no? Y en verdad, en el día a día, cuando usamos la razón, la cabeza. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que le adoren con fe y en la razón también, con la cabeza. Verdaderos adoradores que adoren cuando las circunstancias son difíciles y cuando las circunstancias son fáciles o mejores. Adoradores completos en espíritu y en verdad. Resumamos entonces. Así como Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que pasar por situaciones complicadas, nosotros también vamos a tener que pasar, si no es que ya estamos pasando por alguna de ellas. Y en ese momento, nuestra fe, nuestra razón y nuestra adoración a Dios son puestos a prueba. Y ahí nosotros tenemos que hacer como aquellos 3 jóvenes y adorar a Dios a través de la razón, a través de la cabeza, eligiendo adorar a Dios, escogiendo a Dios por encima de otras cosas, entendiendo, y ojalá que un día podamos llegar a ese punto, sacar cuentas y decir, no es lógico abandonar a Dios, no es lógico, no es una discusión de fe, es imposible abandonar a Dios porque Dios es el autor de la vida, me dio todo, me rescató, me trajo de muerte a vida, me dio vida espiritual, nuevamente puedo estar conectado a Dios, envió a su Hijo a morir por mí, no es lógico que yo le abandone. Adoremos a Dios usando la cabeza. Y también adoremos a Dios a pesar de nuestra cabeza, a pesar de la razón, debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos que va a haber riesgos que nuestra cabeza no sabe medir, que nuestra cabeza no puede medir. ¿Cuánto nos costó entender esto de la pandemia? Todavía hay gente que le sigue costando entender lo de la pandemia, ¿no? No es lógico. Y bueno, hay cosas que no van a ser lógicas, hay cosas que no vamos a saber medir, ¿sí? ¿Cómo es posible que la gente no entienda que tiene que quedarse en casa? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? No estamos preparados y bueno, hay cosas que nos van a quedar dando vuelta en la cabeza. Debemos seguir adorando a Dios, a pesar de la razón. Van a surgir riesgos y nosotros necesitamos insistir en la adoración a Dios y no es necesario medir los riesgos. Con pandemia, sin pandemia, yo necesito seguir siendo un adorador genuino, que adore a Dios allí donde estoy en casa. Lo único que cambió es el lugar geográfico. Necesito adorar a pesar de la razón, a pesar de mi cabeza. Y como hicieron estos jóvenes, nosotros necesitamos adorar a Dios con una fe genuina, porque una fe falsa trae abandono. La fe verdadera merece insistencia. Y termino diciéndote esto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo estamos? ¿Es genuina? ¿Es fuerte? ¿Es duradera? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? ¿Solo lo obedecemos por fe? ¿Solo lo obedecemos por la razón? ¿O lo obedecemos por la razón, por la fe y por una fe genuina? ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra obediencia? Pensemos en eso. Porque para ser verdaderos adoradores, genuinos adoradores, necesito adorar a Dios siempre, en cualquier lugar, independientemente de las circunstancias. Te invito a que medites en esto y oremos para finalizar este tiempo haciendo un análisis personal.
cada uno, cómo está su situación delante de Dios. Señor, te agradecemos por este momento que hemos tenido y pedimos que nos ayudes a adorarte con la razón, a adorarte a través de nuestra fe también, y que esa fe siempre sea genuina. Ayúdanos, Señor, en los momentos de dificultad y de duda a poder adorarte, Señor, a pesar de las circunstancias. Te pedimos perdón si te hemos fallado en este sentido y pedimos que nos ayudes y que nos des coraje, valentía, fuerza para poner en práctica lo que hemos escuchado hoy. Todo eso lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, cuán pequeñito el mundo. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño se cuida. Sube hasta el cielo y lo verás. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios.